A ver el último tema de nuestra serie Doctrina Fundamental. Vamos hoy con el tema número 30. 30 temas, mis amados, que iniciamos el 11 de julio del 2021. Ha habido algunos temas complementarios que hemos compartido aquí los domingos, pero básicamente desde entonces empezamos la explicación de la doctrina cristiana, los fundamentos de nuestra fe, y es bien importante que usted y yo, como hijos de Dios, entendamos cabalmente el significado de la doctrina que tenemos que profesar, perseguir y predicar. Así es que hoy llegamos al final de esta serie de 30 temas. Lo hago con cierta, puedo decir, un poco de nostalgia, porque iniciamos ya desde el año pasado estableciendo las bases para esta congregación, para esta iglesia, con los fundamentos desde la Biblia, que es Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu, el pecado. Usted sabe, 30 temas, y hoy terminamos, gracias a Dios, con el tema número 30 que lleva por título El Estado Eterno. El estado eterno. Creo que no todos ustedes estuvieron desde el principio, ¿verdad? Desde el 11 de julio del 2021 aquí con nosotros. Algunos se han ido incorporando. Entonces tal vez llegan a este punto y dicen, no entendí nada o me faltó conocer más. En ese sentido, mis amados, estamos preparando un manual con todos estos temas. Queremos ponerlo a su disposición, pero también queremos no solamente que sea autodidacta, sino diseñar un curso para que usted pueda tomar estos fundamentos de la fe cristiana. Estamos pensando cómo lo vamos a hacer, así es que esté expectante para que cuando tengamos esto ya diseñado se lo demos a conocer y usted participe si acaso no inició desde el tema 1, que fue la Biblia. O le faltó algún domingo que no vino y quiere escucharlo, quiere aprender de eso. Estamos preparando entonces una forma de hacérselo llegar para que usted tenga todos los fundamentos, toda la base cristiana, todo lo que nosotros como cristianos debemos de creer está en ese manual. Y por supuesto que para mí es un regocijo que el Señor nos haya concedido llegar a este momento en el tiempo y decir, misión cumplida, Señor. A partir del próximo domingo vendrá otra etapa en nuestra iglesia, ya le daré a conocer los planes que tenemos, pero esta era la base, estos eran los cimientos, eran los fundamentos y era requisito que todos, aunque entiendo que algunos ya lo conocían, ya lo dominaban, es más, hasta podrían enseñarlo por lo bien que lo conocen cada tema, pero fue necesario establecer estos fundamentos para que la iglesia creciera armónicamente y sobre una base firme. Así es que repito, si usted tiene alguna duda, voy a publicar en el grupo de WhatsApp los 30 temas. Si usted dice, hermano, yo no fui a este o me faltó este otro o no entiendo este tema, con todo gusto acérquese conmigo y vemos cómo le podemos capacitar para que tenga todo el conocimiento que el Señor nos ha dado en su palabra. No significa esto que no vamos a regresar de tiempo en tiempo, siempre es importante regresar a las bases, volver a los principios porque a veces nos desviamos de ellos, pero digamos ya vamos a iniciar una etapa nueva en nuestra congregación y por ello le pido que me acompañe en oración para dar gracias a Dios por esto. Padre, te damos gracias, Señor, por concedernos llegar al final de esta serie de mensajes, Padre, de la doctrina cristiana fundamental, las bases de nuestra fe, y te damos gracias, Padre, que nos has dado el entendimiento, nos has dado la sabiduría para comprender tu palabra, Señor, y no solamente para comprenderla, entenderla, asimilarla, sino para que sea parte de nuestra vida, para que transforme nuestros pensamientos, para que transforme nuestras actitudes, nuestros hábitos, nuestras prácticas, nuestras palabras, nuestras acciones. Todo eso, Señor, lo sujetamos a la obediencia en Cristo Jesús y que por medio de tu palabra, Señor, nos sigas dando iluminación, Señor, y comprensión de lo que está ahí escrito para que no solamente lo entendamos, lo asimilamos, sino que también lo pongamos por obra y en práctica cada ocasión que sea necesario. Gracias te damos, Señor, por esta etapa que nos permites alcanzar el día de hoy. Te damos a ti la gloria por ello y te pedimos, Señor, que nos abras el entendimiento en esta tarde
para comprender tu palabra, para recibir el mensaje que tienes para nuestras vidas y que sea, Señor, esto una razón de vivir, una motivación para esforzarnos más, para procurar vivir más en santidad, seguir siendo obedientes a tu palabra, Señor, y de todo momento y todo lugar busquemos agradarte a ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, tema número 30, el estado eterno. Abra conmigo su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, por favor. Apocalipsis es el último libro de la Biblia y el capítulo 21 es el penúltimo capítulo de la Biblia. O sea, prácticamente nos vamos hasta el final, un capítulo antes del final de la Biblia. Nuevamente, como la semana pasada le comento a mi hermano que preparar este mensaje para mí fue algo extenuante porque es realmente estudiar mucho en la palabra y poder comprender las cosas futuras, lo que va a suceder, y esto, por supuesto, puede uno incurrir en errores si no tiene el entendimiento correcto de lo que está escrito en la palabra, porque el Señor utiliza muchos simbolismos y hay algunas cosas que se tienen que contrastar con otros versículos de la Biblia para tener un entendimiento correcto. Por eso, le repito, como lo hice la semana pasada, transmito este mensaje con mucho temblor, con mucho temor, esperando que el Señor nos traiga el entendimiento correcto y no traer confusión a su vida, porque esto es algo que apenas va a suceder y por supuesto tenemos cierta expectación de lo que va a ocurrir y espero en el Señor que podamos entender de qué trata el estado eterno. Entonces le dije Apocalipsis capítulo 21, versículo 1, dice así la palabra del Señor en la versión Reina Valera actualizada: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Voy a leerlo nuevamente. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Le doy un poco de contexto de qué trata esto. El apóstol Juan, dice que estaba exiliado en una isla, la isla de Patmos, y dice que estando ahí le vino una visión y el Señor le mostró las cosas que van a suceder en el tiempo futuro, en el final de los tiempos. Y entonces el Señor le dijo, escribe todas estas cosas que estás viendo. Y él tuvo una visión. Entonces podemos entender que en base a la cultura, el conocimiento que tenía el apóstol Juan, describe algunas cosas como él las pueda entender. Tal vez no son precisamente exactas como van a suceder, pero es la comprensión que él tuvo de las cosas que él no conocía, porque dice la palabra del Señor que son cosas que ojo no vio, ni oído escuchó. Son las cosas que Dios tiene preparadas. Entonces imagínese usted, póngase en el lugar de Juan y el Señor le muestra lo que va a suceder en el futuro, pues uno trata de encontrar un entendimiento en esas imágenes, en eso que está el Señor proyectando en su mente y trata de escribirlo con un lenguaje terrenal y humano que a veces resulta insuficiente para describir lo que estaba viendo el apóstol Juan. Entonces podemos comprender que para él fue difícil tratar de trasladar esa visión que Dios le estaba permitiendo tener a un lenguaje humano y terrenal que fuera comprensible para todos nosotros. Sin embargo, damos gracias al Señor que podemos tener entendimiento de lo que va a suceder, aunque hay algunas cosas que podemos decir son un misterio que el Señor se reserva y llegado el momento veremos lo que realmente va a suceder. Pero por lo pronto creo que la palabra nos da buenos indicios de lo que va a ser el estado eterno. Y aquí lo primero que le acabo de leer dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Esto se refiere, con primer cielo y primera tierra, se refiere al cielo y la tierra actuales. Y dice Juan que vio un cielo y una tierra nuevos. ¿Qué significa esto? Que en el estado eterno, estoy hablando de la eternidad futura, va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva. Y lo que existe hoy en día, lo que usted y yo vemos en la tierra y en el cielo, dice, pasaron, dejaron de ser. Aquí hay algo importante que quiero que usted y yo entendamos cuando dice nuevo.
La palabra que aquí utiliza Juan para decir un cielo nuevo y una tierra nueva es una palabra griega, y permítame pronunciársela para que entendamos el significado. Es la palabra kainos. Aquí Luis nos va a hacer el favor de proyectarla si alguien está tomando nota. Kainos, con K y acento en la O. ¿Qué significa esa palabra? Bueno, en español se traduce como nuevo. Pero gracias a Dios que el griego es mucho más expresivo que el español y nos permite tener un mejor entendimiento del significado real de lo que nosotros entendemos como nuevo. Kainos significa nuevo, ciertamente en español, pero se refiere a la calidad o a la condición de una cosa, de un objeto. Hay otra palabra en griego que también quiere decir nuevo en español y es neos. Si me ayudas aquí, Luis, a proyectarla, por favor. Neos, con acento en la E. Esta palabra también significa nuevo. Kainos significa nuevo, neos significa nuevo. Pero kainos significa más la calidad o la condición de un objeto, y nuevo o neos significa nuevo en edad. Por ejemplo, aquí, como vemos, joven, jovencita, mujeres jóvenes, alguien menor de edad, algo que es nuevo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre kainos y neos? Kainos se refiere a lo mismo, pero renovado, restaurado. Por ejemplo, mis hermanos que trabajan en un taller mecánico, a lo mejor, no sé, a lo mejor llega un auto, está chocado y lo reparan y lo, no, ¿cómo decimos? ¿Lo dejaron como qué? Lo dejaron como nuevo, ¿no? O cuando alguien va a lo mejor a alguna terapia o algo, ay, me dejaron como nuevo, ¿no? ¿Qué significa? No significa que me hayan destruido y me hayan vuelto a hacer, o no significa que ese coche lo destruyeron y lo volvieron a hacer, sino que lo restauraron, lo renovaron y lo dejaron como nuevecito. No decimos rechinando de limpio. Ese es kainos. En cambio, nuevo, eso sí significa que es algo completamente nuevo. Por ejemplo, un bebé o un auto nuevo, ¿sí? Alguien recién nacido, algo que no existía y entonces ya existe. Eso se utiliza la palabra neos. Y entonces, teniendo entendimiento de ese significado que la Biblia dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, la palabra que se usa ahí es kainos. Entonces significa, podríamos traducirlo de otra forma, vi un cielo renovado y una tierra renovada. O sea, es el mismo cielo, es la misma tierra, pero hecha nueva. ¿Sí me entiende, mi hermano? ¿Sí me di a entender? Gracias. Esta misma palabra, si usted está apuntando y tome nota, es la misma palabra que se utiliza en 2 de Corintios 5:17. No lo busco, yo lo leo por usted. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo repito, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No significa, mis hermanos, que cuando uno viene a Cristo y es una nueva criatura, no significa que nos destruyen y nos vuelven a hacer, sino significa que lo que nosotros ya somos hechos nuevos o somos renovados, somos restaurados, somos regenerados. Esa es la misma palabra kainos. Significa tomar lo que ya existe y rehacerlo, reconstruirlo, mejorarlo, dejarlo como nuevo. Con ese entendimiento, entonces, nosotros podemos comprender que cuando Apocalipsis 21:1 dice que vio un cielo nuevo y una tierra nueva, significa que es el mismo cielo, que es la misma tierra renovada. ¿Sí? ¿Queda claro? Bien, entonces lo que vamos a ver en este tema de hoy es todo lo que va a suceder en la eternidad. Por lo pronto acabamos de decir en Apocalipsis 21:1 que el cielo y la tierra van a ser renovados. ¿Cómo va a ser esta renovación? Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3,
Pedro también es de los últimos libros de la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 3. ¿Cómo el Señor entonces va a renovar todo? ¿Cómo va a rehacer todo lo que existe? Aquí en segunda carta de Pedro capítulo 3, a partir del versículo 10 nos explica esto cómo va a suceder. Dice así la palabra del Señor, segunda de Pedro 3, 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con grande estruendo, lo mismo que vio Juan. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Ya que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en conducta santa y piadosa? Aguardando y apresurándose para la venida del día de Dios. Por causa de ese día, los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos, al ser abrasados, serán fundidos. Según las promesas de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Entonces, aquí el apóstol Pedro nos está explicando que esto será pasado por fuego. Toda la tierra y los cielos serán consumidos, como acabamos de leer, dice que serán abrasados por el fuego, serán fundidos. ¿Cómo va el Señor entonces a renovar la tierra? Por fuego. Va a enviar fuego y va a consumir todo lo que hay en esta tierra. Para entonces, usted y yo ya no estaremos aquí, así es que no se preocupe, mi hermano. Si usted siente calor aquí, imagínese ese día, al grado de fundir toda la tierra. Ya no estaremos aquí, estaremos en la presencia del Señor. Pero es importante que usted y yo entendamos lo que va a suceder. Ese fuego que el Señor va a enviar a la tierra y a los cielos, la va a purificar, la va a transformar y creará una nueva tierra y unos nuevos cielos. Entonces, primer situación que vamos a ver en el estado eterno, cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué más va a haber nuevo? Regrese conmigo a Apocalipsis 21, donde estábamos hace un momento. Versículo 3 dice la palabra del Señor. Apocalipsis 21, 3 dice: oí una gran voz que procedía del trono diciendo: he aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios. Lo que está viendo aquí el apóstol Juan es una nueva ciudad donde Dios va a habitar. A partir del versículo 9, aquí mismo en Apocalipsis 21, dice, en el versículo 10, dice: me llevó en el espíritu sobre un monte grande y alto, y me mostró la santa ciudad de Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Tenía la gloria de Dios, y su resplandor era semejante a la piedra más preciosa, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Entonces, ¿qué va a haber también nuevo en el estado eterno? Una nueva ciudad, o la nueva Jerusalén que Dios le permitió ver a Juan. Esta es la ciudad que Abraham esperaba en la promesa que Dios le había dado. Esta era la ciudad, dice, cuyo arquitecto y constructor no es el hombre, sino que es Dios. Entonces, Juan vio que esta ciudad descendía del cielo, y en esa ciudad dice la palabra que Dios va a habitar con los hombres. Dios va a habitar ahí en la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Es una ciudad, como la describe la palabra, dice que es como un cubo, y las medidas, si a usted le interesa esto, va a medir 2.400 kilómetros
por cada lado, es decir, 2.400 kilómetros de ancho, de profundidad y de altura. 2.400 kilómetros como un cubo es algo enorme, 2.400 kilómetros. Es creo que casi la extensión del país de frontera a frontera. Eso al cuadrado. Ahí va a ser la nueva ciudad, la nueva Jerusalén. Hermano, y le describo todo esto para que usted y yo tengamos el deseo ferviente de estar ahí. Alguien dirá, eso está muy loco, mi hermano. Sí, usted pensará lo que quiera, pero está escrito en la palabra. Y como le decía, Juan en su lenguaje trató de expresar lo que él vio, y si está escrito en la palabra podemos confiar que es algo que va a suceder. Nuestra mente, nuestra limitada mente humana, no tiene la capacidad para asimilar la profundidad de todo lo que está ahí establecido que va a suceder. Pero espero en el Señor que usted y yo podamos tener cierto entendimiento que nos sirva para vivir la vida esperando esto que está escrito en su palabra en el futuro. Alguien una vez dijo una vez una persona, su hijo fue a la escuela dominical, ¿no? Cuando regresó a su casa el pequeñito, le dice a su papá, oye, hijo, ¿y qué aprendiste en la escuela dominical? ¿Qué te enseñaron? Pues me enseñaron la historia de Moisés, cómo Moisés liberó al pueblo de Israel de Egipto y cómo ellos iban y los egipcios los iban persiguiendo. Y entonces cuando llegaron al Mar Rojo, pues empezaron a construir un puente, lo terminaron rapidísimo. Cuando todos cruzaron, entonces pusieron dinamitas y volaron el puente y entonces los egipcios se cayeron al mar y se ahogaron. Dice papá, ¿en serio eso te enseñaron? ¿Eso te dijeron? No, papá, pero si te digo lo que me dijeron no me vas a creer. Así pasa, hermano. A veces no creemos lo que está escrito en la palabra. Y dice, no, eso no puede ser, no es lógico, no es razonable, científicamente no es posible. Sabemos que Dios es todopoderoso para hacer las cosas más allá de lo que tú y yo podemos imaginarnos. Y si está escrito en su palabra que así va a suceder, así va a suceder. Así es que recibe esta palabra en fe, creyendo que Dios lo hará. No dudes, mi hermano, no dudes de lo que el Señor ha prometido. Entonces ya dijimos, cielos nuevos, tierra nueva, nueva Jerusalén. Y ahora quiero que veamos algo nuevo también que el Señor va a hacer en ese tiempo. Dice la palabra del Señor que entonces, vayan conmigo a Isaías para que mejor lo leamos en la palabra. Isaías capítulo 11. Va a haber una nueva naturaleza. Así como el Señor va a consumir con fuego todo lo que existe, todo lo que tú y yo podemos ver, dice la palabra del Señor que también habrá una nueva naturaleza. Y en Isaías 11 nos describe cómo va a ser esto. Isaías 11, versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Entonces el lobo habitará con el cordero, y el leopardo se recostará con el cabrito. El ternero y el cachorro de león crecerán juntos, y un niño pequeño los conducirá. La vaca y la osa pasarán, y sus crías se recostarán juntas. El león comerá paja como el buey. Un niño de pecho jugará sobre el agujero de la cobra, y el recién destetado extenderá su mano sobre el escondrijo de la víbora. No harán daño ni destruirán en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren el mar. Aquí la palabra del Señor nos dice que va a haber una nueva naturaleza, una nueva genética animal, al grado, como aquí lo acabamos de leer, que podrán habitar lo que hoy conocemos como un animal carnívoro. Dice que va a habitar o va a estar junto a un animal que es herbívoro, por ejemplo, ¿no? Menciona aquí el león con el ternero o la vaca con el oso, ¿sí? El leopardo con el cabrito, el lobo con el cordero, y dice que inclusive el león comerá paja. Que un niño puede meter la mano al agujero de una cobra y nada le hará daño.
Yo sé, mi hermano, que hay animales hoy en día o insectos que pueden resultar un poco repugnantes. Y hay gente que es muy sensible y no quiero herir ninguna sensibilidad. Solo quiero pegarme a lo que dice la palabra del Señor que va a suceder. No sé cómo va a ser eso, hermano. No sé si le va a quitar los colmillos, supongo que sí. No sé si va a desaparecer ciertas especies que son no muy agradables a la vista. No lo sé. Pero aquí claramente me dice la palabra del Señor que no va a haber entre ellos muerte, que no va a haber entre ellos ataques ni agresiones, va a ser una nueva naturaleza. ¿Perdón? Andarán juntos, ¿verdad? Y no se harán daño, no se van a agredir, no se van a atacar entre ellos. Bien, entonces, nueva naturaleza. Ahora vamos con el ser humano. También la palabra del Señor nos dice qué va a suceder con el ser humano. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15 y vamos a ver qué es lo que Dios va a hacer con los seres humanos. 1 Corintios capítulo 15. Espero, mi hermano, que estemos aprendiendo algo en este día y a lo mejor son cosas que no imaginábamos y que ciertamente no tenemos un concepto humano como para entenderlo cabalmente, pero que el Señor nos dé entendimiento de acuerdo a nuestra capacidad, lo que tenemos que comprender al respecto. Y vamos a hablar ahora de qué va a suceder con el cuerpo humano. 1 Corintios 15, versículo 54, por favor. Dice, y cuando esto corruptible, se refiere al cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Significa, mi hermano, que usted y yo y los que estemos en la eternidad con el Señor no tendremos muerte, sino vida eterna. La promesa del Señor es que usted y yo vamos a recibir un nuevo cuerpo glorificado y transformado a la imagen y semejanza de Dios. Y en este sentido quiero que vaya conmigo a Filipenses, que está ahí adelantito de donde estamos ahora, Filipenses capítulo 3, y vamos a leer cómo va a suceder esto. Filipenses 3, por favor. Versículo 21. Dice así la palabra del Señor, Filipenses 3, 21. Él transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder, para sujetar también a sí mismo todas las cosas. Es decir, el Señor nos va a dar un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo. Si usted está tomando nota, también apunte por ahí 1 Corintios 15, 48. No lo vamos a leer solamente para reiterar lo que está escrito en la palabra con respecto a nuestro cuerpo. Significa, mi hermano, 1 Corintios 15, 48. Dice la palabra que vamos a recibir, y lo acabamos de leer ahorita, dice que vamos a recibir un cuerpo como el cuerpo de Cristo. Un cuerpo transformado, un cuerpo glorificado, un cuerpo que no es como lo tenemos hoy en día. No sabemos cómo va a ser ese cuerpo, pero podemos tener alguna idea cuando nosotros vemos en la palabra del Señor lo que sucedió con el Señor Jesucristo cuando Él resucitó. Lo que sí podemos entender es que va a ser un cuerpo perfecto. Hermano, hermana, usted que se preocupa tanto por su cuerpo, por embellecerlo, por procurarlo, está bien, sígalo haciendo.
pero algún día recibiremos un cuerpo perfecto, un cuerpo que no tendrá defecto alguno, que no tendrá enfermedad, un cuerpo que no tendrá ninguna dolencia, ninguna deficiencia, un cuerpo que no va a envejecer, un cuerpo que no va a morir. Así es que mi hermano, mi hermana, espere ese día. A lo mejor, no sé, ya le rechinan las rodillas. A lo mejor ya no se puede agachar. A lo mejor camina y se cansa. ¿Sabe usted? Un día va a recibir un cuerpo que nunca se va a cansar, que nunca se va a fatigar, que no tendrá ningún defecto, que no le va a doler nada, que va a ser perfecto. Mire, yo creo que esto, tal vez usted y yo, que estamos con la gracia de Dios aquí de pie, caminando, con ciertas capacidades motrices, tal vez no lo apreciamos tanto. Pero dígale esto a una persona paralítica, dígale esto a una persona que está postrada en un lecho que no se puede poner de pie, dígale esto a una persona que tiene a lo mejor un miembro de su cuerpo amputado, dígale esto y ¿qué cree que va a sentir? ¿Cómo cree que va a experimentar esa palabra en su vida? Se va a gozar por completo al saber que un día llegará en el cual no tendrá ninguna limitación física. Amén. Así es que yo espero, mi amado hermano, que usted y yo nos gocemos con esta palabra, con esta esperanza, que un día este cuerpo mortal, que dice la palabra, regresará al polvo, será transformado en la resurrección y entonces recibiremos un cuerpo glorificado que no tendrá ningún defecto. Yo ya me voy a deshacer de mis lentes finalmente. Ya a lo mejor ya no me voy a preocupar si se me cae el cabello. Ya no me voy a cansar, no me voy a fatigar, no voy a tener hambre, no voy a tener sed. Un cuerpo glorificado por la eternidad. Y si vemos en la palabra del Señor, al Señor Jesucristo, lo que sucedió con Él. Dice la palabra que el cuerpo resucitado de Cristo fue un cuerpo que se podía tocar. Si está tomando nota, apúntelo por ahí, Lucas 24:39, no lo vamos a leer por cuestión del tiempo. Fue un cuerpo palpable, el cuerpo que recibió Jesucristo cuando resucitó en Lucas 24:39, ahí lo puede encontrar, o en Juan 20:17, cuando él le dijo a Tomás que mira, aquí mete tu mano en donde están estas marcas, donde lo traspasó la lanza, les mostró sus manos, las heridas de sus manos, era un cuerpo palpable. Pero fíjese también algo sorprendente que este cuerpo hacía. Es más, vaya conmigo para que lo veamos en la palabra, por favor. En Juan capítulo 20 vamos a encontrar algunas características del cuerpo de Cristo, el cuerpo glorificado después de su resurrección. En Juan 20, lo que le decía hace un momento, cuando también se apareció a María Magdalena, dice que ella lo abrazó, ella lo sujetó, ¿verdad? Y le dijo, no me retengas porque aún no he subido al Padre. Algunas traducciones dicen, no me toques, no está bien traducido, es no me retengas, o casi suéltame que no he subido al Padre. En el versículo, así está traducido aquí en el versículo 17 de Juan 20, dice, suéltame porque aún no he subido al Padre. Quiere decir que el cuerpo de Cristo se podía sujetar, se podía abrazar, ¿verdad? Y dice también, aquí mismo en Juan 20, en el versículo 19, dice, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró. Se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Es decir, que él tenía la capacidad, a pesar de que su cuerpo era palpable, se podía sentir, dice que él podía traspasar las paredes, entrar a los lugares cerrados y de repente aparecerse allí en medio de ellos. Y fue también justamente en el versículo 27 aquí de Juan 20, cuando le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, pon acá tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente.
Eso para nosotros, hermano, nuestra capacidad humana es difícil de entender cómo fue posible que Tomás metiera la mano en el costado del cuerpo de Jesús. Ese es el cuerpo que usted y yo vamos a recibir, un cuerpo que es palpable, pero un cuerpo como lo vemos aquí que Jesucristo traspasaba las paredes o entraba a los lugares cerrados, un cuerpo que asimismo ascendió al cielo, es decir, un cuerpo que podía, digamos, levitar o flotar o volar. Ese es el cuerpo que usted y yo vamos a recibir. Pero la palabra del Señor también dice que Él comió una vez resucitado. Es decir, hermano, lo que quiero dejar bien claro es que no es un cuerpo como un ¿cómo describirlo? Como un humo ahí, como una nube, algo etéreo, ¿no? Algo flotante así, ¿no? No, es un cuerpo como lo tenemos hoy en día, pero glorificado. Amén. Que Jesús comió, Jesús habló, estuvo compartiendo el pan con algunos discípulos, traspasaba paredes, volaba. Ese es el cuerpo que Dios tiene para usted y para mí. Así es que, como le decía, si usted lo procura, procure su cuerpo, es el templo del Espíritu. El Señor nos manda que lo cuidemos, que procuremos este templo del Espíritu, pero no nos afanemos tanto por ello, hermanos, pensando que algún día el Señor nos dará un cuerpo perfecto, hermoso. Ni en su mejor época, mi hermano, mi hermana, ni en esos tiempos donde usted rechinaba y todo el mundo volteaba a verla, ni así de hermoso será, sino mucho más lo que el Señor nos va a dar. Amén. No te escucho. Gracias. Y eso es lo que el Señor tiene para nosotros. Así es que esos achaques, esas dolencias, esas deficiencias se irán en la eternidad. Ya no va a sufrir más. ¿Qué más nos va a dar nuevo el Señor? Vaya conmigo a Apocalipsis 2:17. Entonces ya vimos un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva ciudad santa, Jerusalén, una nueva naturaleza, un nuevo cuerpo. Viene algo más todavía para nosotros que el Señor tiene reservado en la eternidad para sus hijos. Apocalipsis 2, versículo 17. Dice así la palabra del Señor: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita un nombre nuevo escrito que nadie conoce sino el que lo recibe. ¿Qué más nos va a dar el Señor? Un nombre nuevo. Así es que usted, por lo que entendemos en la palabra, ya no se va a llamar como se llama aquí en la tierra, sino que va a tener un nombre nuevo en el cielo. ¿Cómo va a ser? No lo sé, hermano, no me pregunte. Es que a mí me gusta mucho mi nombre. Pues sí, está bien, hermano, pero allá en el cielo le van a dar un nombre excelente. ¿Sabe usted algo? Aquí hay algo importante que quiero que entendamos. En el nombre de las personas está el propósito. Por eso Dios concede autoridad al que pone el nombre a las personas, o en el caso, por ejemplo, de Adán, a los animales. El que una persona le ponga nombre a alguien, por ejemplo, los padres a los hijos, significa que es su autoridad. Por eso, como padres, nosotros estamos llamados a ponerle nombre a nuestros hijos. Y en el nombre está el propósito. Por eso, si Dios le concede tener hijos, cuando eso suceda, ore al Señor para que le revele qué nombre le va a poner a sus hijos de acuerdo al propósito de Dios para su descendencia. Porque en el nombre está el propósito. A usted le pusieron nombre porque sabrá Dios, ¿verdad? Que era el día en el que nació según el calendario,
que la comadre, que así se llamaba mi abuelita, ¿no? Y que, en fin, hay muchas razones, no quiero entrar en esos detalles, pero ¿qué cree? Ese nombre en la eternidad ya no va a ser el mismo, sino que Dios nos va a poner un nombre nuevo. Por eso, en ese principio de que quien pone el nombre está ejerciendo autoridad, es que los padres tenemos que poner nombres a nuestros hijos. Es por eso que cuando nació Jesucristo, Dios no permitió que el nombre fuera impuesto ni por José, ni por María, ni por la comadre, ni el tío. No, ¿quién le puso nombre a Jesús? Dios mismo dijo, y le llamarás Emmanuel, Dios con nosotros, y su nombre será Jesús, porque la autoridad del Hijo era el Padre. Lo puede leer si está tomando nota en Isaías 7:14 y en Mateo 1:21. Es decir, el que pone el nombre ejerce autoridad sobre el que recibe el nombre. El Padre puso nombre al Hijo y por lo tanto el Padre ejercía la autoridad sobre el Hijo. Por eso Adán le puso nombre a los animales. ¿Por qué no le puso nombre Dios a los animales? Porque le delegó la autoridad en Adán para que Adán les pusiera nombre y entonces ahí estaba Adán ejerciendo una autoridad sobre toda la creación. Bueno, pues cuando lleguemos al cielo, yo ya no me voy a llamar Hugo, me voy a llamar como mi Padre Celestial ha designado que me he de llamar. No lo sé cómo será, no sé, no tengo ni idea, pero aquí lo acabamos de leer en Apocalipsis 2:17, que Dios tiene un nombre nuevo para cada uno de nosotros. Amén. Bien, sigamos. ¿Qué más tenemos, hermano? Mire todo lo nuevo que el Señor tiene para nosotros. Aquí mismo en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12, ¿qué más el Señor tiene para nosotros? ¿Cuántas cosas Dios ha preparado para los hijos que estaremos con Él por la eternidad? Apocalipsis 3:12 dice: al que venza, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca jamás saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. Es lo mismo, del nombre nuevo. Hay otra cosa que el Señor ha reservado para nosotros. Juan 14:2. Juan 14:2, dice así la palabra del Señor. Jesucristo hablando con los discípulos le dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Ya donde voy y saben el camino. Y saben a dónde voy y saben el camino. ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Que Él está trabajando, preparando habitación, morada para nosotros en el cielo. Dice que hay muchas moradas y Él está preparando ahí una habitación para que usted y yo y todos sus hijos habitemos con Él por la eternidad. O sea que vamos a tener casa en el cielo. Hermana, si aquí nunca le pusieron casa, si aquí su marido no le alcanzó para ponerle casa, el Señor Jesucristo le está preparando casa en el cielo. Le está preparando morada celestial. Dice el marido: ay, qué bueno, pastor, que dijo eso, me despreocupo ya entonces. Ya no me afano. El Señor está preparando habitación para nosotros en el cielo. ¿Se da cuenta, mi hermano? Que tal vez nosotros el concepto que teníamos del cielo antes de este mensaje, tal vez se imaginaba, voy a estar con un arpa tocando allí en una nube, cantándole al Señor día y noche. No es así. No es así.
Sí, vamos a estar alabando, sí, vamos a estar adorando, vamos a estar sirviendo, pero va a haber muchas cosas que hacer en el cielo. Hermano, si fuera así que nada más vamos a estar cantando o tocando un instrumento ahí entre las nubes, algunos hasta podrían pensar, qué aburrido va a ser el cielo. Mejor me quedo otro ratito aquí. Aquí está más divertido. Allá va a ser algo glorioso, va a ser algo precioso, va a ser espectacular lo que va a suceder ahí y vamos a tener ocupaciones, mi hermano. No solamente es estar postrados adorando, vamos a hacer muchas cosas en el cielo y por eso el enemigo ha tratado de meter este mensaje así, va a ser aburrido, ¿para qué vas? Mira, mejor goza la vida, disfrútala aquí. No, no va a ser así. Estudiando la palabra nos damos cuenta de todas las cosas que tú y yo vamos a hacer allá. Por lo pronto ya vimos que vamos a tener un hombre nuevo, un nuevo cuerpo, vamos a poder volar, vamos a poder trasladarnos sin ninguna limitación y vamos a tener una nueva morada en la ciudad celestial. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver. Apocalipsis 22. ¿Qué más tiene el Señor para nosotros, para sus hijos? Hermano, espero que con esto despierte nuestro interés de, por supuesto, pasar la eternidad expectantes de lo glorioso que va a ser habitar con el Señor por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22, versículo 3, dice, ya no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, hablando de la ciudad santa, y sus siervos le rendirán culto. Es decir, que vamos a servir al Señor por la eternidad en el cielo. Y mire, en la palabra del Señor encontramos algunas parábolas, como por ejemplo aquella donde el Señor les dio talentos a los siervos para que los multiplicaran. Vaya conmigo rápidamente a Lucas 19 y vamos a ver lo que dice aquí la Biblia con respecto a esta actividad que los siervos estaban realizando en la tierra y cómo ésta va a trascender hacia el futuro. Lucas 19, a partir del versículo 11, el título que lleva es Parábolas del dinero o los talentos. Y habla entonces aquí la Biblia de un amo que les da talentos, ¿verdad? Usted ha escuchado esta parábola para que los multipliquen. En el versículo 15 de Lucas 19 dice, aconteció que cuando él volvió, es decir, el amo o el señor de los siervos, después de haber tomado el reino, mandó llamar ante sí a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado. Versículo 16, vino el primero y le dijo, Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Versículo 17, Lucas 19, y él le dijo, muy bien, buen siervo, puesto que en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre ¿qué? Sobre 10 ciudades. O sea que vamos a tener autoridad en el cielo sobre ciudades. De alguna forma vamos a gobernar o vamos a administrar ciudades. Por eso en la palabra del Señor dice, pídeme y te daré por heredad a las naciones. Y la Biblia está plagada de mensajes donde dice que el Señor va a heredar la tierra a sus hijos. ¿Para qué queremos una tierra vacía? ¿Para qué queremos una tierra sin actividad? El Señor va a tener ahí, dice, ciudades, y a este que fue fiel con los talentos que le dio, lo va a poner a administrar o gobernar 10 ciudades. Versículo 18, sigo aquí en Lucas 19. Vino el segundo y dijo, Señor, tu dinero ha hecho 5 veces más. También a este le dijo, tú también estarás sobre 5 ciudades. Versículo 20, y vino otro y dijo, Señor, he aquí tu dinero, el cual he guardado en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y cosechas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu boca te juzgo. Sabías que yo soy hombre severo, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al venir yo lo cobrara junto con los intereses?
y dijo a los que estaban presentes: quítenle el dinero y denlo al que tiene más dinero. Ellos le dijeron: Señor, él ya tiene mucho dinero. Él respondió: pues yo les digo que a todo el que tiene le será dado, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Pero en cuanto a aquellos enemigos míos que no querían que yo reinara sobre ellos, tráiganlos acá y degüéllenlos en mi presencia. ¿Qué es esto, hermano? Que el Señor da, aquí habla de dinero, pero la Biblia también habla de talentos, de capacidades, de habilidades para hacerlas aquí en la tierra. Y dice entonces que al que hizo multiplicación de esas habilidades que el Señor le había dado, dice que lo pondrá en autoridad sobre ciudades. Al que le dio 10 y las multiplicó, sobre 10 ciudades. Al que le dio 5 y las multiplicó, sobre 5 ciudades. ¿Qué significa esto, hermano? Que la capacidad que Dios nos ha dado para ejercerla aquí en la tierra va a tener una repercusión en la eternidad. Por eso dice: si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. ¿Qué significa? Que vamos a tener riquezas en el cielo, vamos a tener oro, plata, rubíes. ¿Para qué los queremos, hermano? ¿Para qué los queremos? Lo que el Señor nos ha dado aquí es autoridad para que tú y yo la ejerzamos, y entonces en la misma proporción que lo hagamos nos pondrá en el cielo. Esto significa que lo que tú y yo hagamos aquí en la tierra va a tener un efecto eterno. No hacemos aquí nada, allá no se nos dará nada. Aquí hacemos mucho, allá se nos dará mucho. Esto significa entonces, mi hermano, que tú y yo tenemos que esforzarnos entonces por servir al Señor de la forma que a Él le agrada. Y si Dios te pone aquí a lo mejor a orar, ora, predícate. Si el Señor te pone aquí a lo mejor a predicar, predica. Si el Señor te pone aquí a lo mejor a hacer el aseo, a hacer la limpieza, hazlo como para el Señor y el Señor te pondrá en lo mucho. Pero si tú y yo somos negligentes, si somos flojos, si somos apáticos, si no queremos hacer nada, espérate entonces 0 recompensas en la eternidad. Porque mira, hermano, qué padre sería, pensarían algunos, pues ¿para qué me esfuerzo si al final voy a ir al cielo? ¿Para qué le echo ganas si todo esto se va a quedar? ¿Ya? No, tu esfuerzo en la tierra tendrá una recompensa eterna. Así es que, hermano, yo espero que esto nos motive a esforzarnos más para el Señor, a trabajar más para el Señor. Y no me refiero a servir aquí en la iglesia, en tu hogar, en tu barrio, con tu familia, con tus vecinos. Sirve al Señor, predica, da testimonio, sé buen ejemplo. Haz lo que el Señor te ha habilitado a hacer. ¿Qué capacidades tienes? ¿Cuáles son los talentos que Dios te ha dado? Ejércelos para el Señor. Y el Señor te pondrá en la misma proporción que tú le sirvas aquí en la tierra, así lo harás por la eternidad. ¿Y sabes qué? Ahora ya no te vas a cansar en el cielo. Si aquí te cansas, te fatigas, a lo mejor recibes a lo mejor insultos por lo que tú haces para el Señor, allá no va a haber eso. Allá todo va a ser glorioso, va a ser hermoso y no vas a sufrir lo que sufres aquí en la tierra. Vas a tener tu recompensa. Por eso, mi hermano, mi hermana, yo te invito a que te esfuerces en el Señor a servirlo. No seas apático en las cosas de Dios, no seas indiferente, porque eso también va a significar algo eterno. Entonces, en el cielo tendremos una ocupación perfecta. Serviremos al Señor en la misma medida que servimos a Dios aquí en la tierra. Tendremos capacidades para administrar, tenemos autoridad, como lo acabamos de ver, sobre ciudades, y el Señor nos va a poner ahí para seguir ejerciendo lo que ahora hacemos aquí, pero de una manera perfecta. Para terminar, mis amados, otra pregunta que también nos viene a la memoria. ¿Voy a reconocer a mis seres queridos en el cielo? ¿O se nos va a borrar el cassette? Bueno, ya no se usan los cassettes, ¿verdad? ¿Qué sería ahora? Se me borrará el USB, ¿no?
para modernizarnos, ¿no? ¿Qué es un cassette? Va a decir, ¿qué es eso? ¿Se me va a borrar la memoria y voy a empezar de cero con una memoria completamente nueva? No. Sí vamos a tener recuerdos, sí vamos a tener memoria de lo que somos aquí en la tierra, pero todo lo malo, todos los malos recuerdos, todas las malas experiencias, todos los traumas, las complejidades, todo lo dañino en nuestra mente va a ser completamente borrado. Sí nos vamos a reconocer, porque la palabra del Señor nos dice en la historia que les recomiendo escuche, que grabé ya en la semana del rico y el Lázaro, fue ayer precisamente, escúchela, está muy buena, se la recomiendo. ¿A dónde van los muertos? Se titula. Entonces ahí en esa narración que Jesús nos hizo acerca del rico y el Lázaro, el rico reconoció a Abraham, sabía quién era Abraham. Y en la palabra del Señor también dice que el Señor Jesús va a estar con sus apóstoles. De alguna manera podemos entender que entonces sí nos vamos a reconocer, pero no tendremos una memoria mala o un mal recuerdo de lo que hacíamos aquí en la tierra. ¿Sí? No va a haber bodas, nos queda claro, lo dice la palabra del Señor, ¿verdad? Cuando le preguntaron a Jesús, oye, esta se casó y luego enviudó y se casó con el hermano, volvió a enviudar y así repasó los 7 hermanos, ¿verdad? ¿Con quién estará casada cuando tú vengas, ¿no? En el reino. Y dicen, no se darán en casamiento, serán como los ángeles, no se darán en casamiento. No va a haber tal vez una relación, digamos, matrimonial, pero de alguna forma sí tendremos manera de reconocernos, pero nada va a empañar nuestro gozo eterno. O sea, todas esas situaciones, mi amado hermano, mi amada hermana, que le han hecho sufrir, todas esas agresiones que usted ha sufrido, que le han atacado, todo eso se va a borrar por completo y estaremos entonces con una mente renovada, cabal y sin ningún estorbo para disfrutar de la gloria eterna de nuestro amado Señor. Así es que esto es lo que Dios tiene para nosotros. Permítame terminar con esto y acompáñeme en 1 Corintios capítulo 2. ¿Qué le aflige hoy, mi hermano? ¿Qué le estresa? ¿Qué le preocupa? ¿Qué le quita el sueño? ¿Qué lo tiene triste? ¿Qué es eso que está cargando su corazón, que siente a veces que desfallece? Le digo una cosa, mi amado, mi amada, todo eso se va a acabar. Todo eso se va a acabar. Aquí se va a quedar todo sufrimiento, toda lágrima, toda herida, todo pecado, todo se va a quedar aquí. Con esto quiero invitarlo a que usted y yo nos fortalezcamos en el Señor y esperemos ese día de estar en su presencia. Le reitero mucho que escuche el mensaje de ayer, porque habla dónde van los muertos, qué están haciendo ahora los que ya murieron, tanto los que murieron en Cristo como los que murieron sin Cristo, qué están haciendo ahora. Y esto también tiene que ser algo que a nosotros nos motive, esperando ese día, pero también para ir y predicar el Evangelio a todo aquel que no está en Cristo. Porque una vez muerta la persona, ya no se puede hacer nada por ella, ya no se puede hacer nada por él. Lo que hizo quedó. Y eso es algo que tiene que conmovernos al saber aquellos que están perdidos y que si hoy mueren, se irían a la eternidad sin Cristo. Y eso tendría que doler nuestro corazón y ponernos en acción. Vaya entonces, le decía, Primera de Corintios capítulo 2, con esto termino. Versículo 9, 1 Corintios 2, 9. Más bien,
como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Eso es lo que Dios tiene para ti y para mí, si estamos en Cristo. Eso es lo que Dios tiene reservado. No te imaginas, tenemos una idea por lo que acabamos de estudiar este día de lo que va a suceder, pero es una idea tal vez muy superficial. La realidad que vamos a disfrutar por la eternidad supera toda nuestra imaginación. Todo lo que pudiéramos pensar se queda cortísimo comparado con lo que va a ser la realidad. Y déjame decirte una cosa, si está escrito en su palabra, así va a ser. Lo creas o no, te suene imposible, te suene increíble, te suene fuera de la realidad, de la lógica, así es el Señor. Y si Él lo dijo, así va a ser. Así es que vivamos con esa esperanza que un día estaremos con su presencia, en su presencia, y entonces todo lo que está aquí en la tierra acabará. Todo nuestro sufrimiento, todas nuestras tristezas, todo nuestro dolor, todas nuestras lágrimas, todas nuestras enfermedades, todas nuestras limitaciones, todas nuestras incapacidades, todas nuestras frustraciones, todo lo que nos han lastimado, lo que nos han robado, lo que nos han insultado, lo que nos han herido, todo, tanto el dolor físico como el dolor del alma, toda la tristeza, todas las complejidades, todas las agresiones que recibimos, todo terminará. Y entonces dice el Señor que Él enjugará toda lágrima. No va a haber más lágrimas en el cielo. No va a haber más tristeza. No va a haber más dolor. No más enfermedad. No más discapacidad. Ahí seremos perfectos. Y dice la palabra que entonces seremos conocidos como realmente somos y le conoceremos a Él como realmente es y disfrutaremos por la eternidad. Así es que todos los errores que has cometido, mi hermano, todos los pecados que has cometido, mi hermana, se van a quedar aquí en la tierra y no te van a acompañar al cielo. En el cielo tendrás una mente perfecta, un cuerpo perfecto para disfrutar de todo lo que el Señor tiene para ti, de todas las actividades que Dios te va a delegar en autoridad, y entonces podrás disfrutar por la eternidad de su presencia y del gozo perfecto de estar junto a Él. Ponte de pie y vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por lo que tú has dejado escrito para darnos un indicio de lo que va a ser la vida eterna. Ciertamente, Señor, nuestra capacidad humana no es suficiente para entender la total plenitud de lo que tú has preparado, Señor, pero te damos gracias que dentro de nuestro entendimiento podemos tener cierta comprensión lo que va a ser el reino eterno. Gracias, Señor, por esa nueva tierra, por esos nuevos cielos. Gracias por esa nueva ciudad santa donde tú vas a habitar. Y entonces se cumplirá tu promesa cuando dijiste que tú serías nuestro Dios por la eternidad. Ahí es donde queremos estar, Señor. Recibir tu consuelo, recibir tu fortaleza, Señor. El gozo, Padre, que nada puede quebrantar, que nada puede empañar, Señor. Gracias también porque nos darás un nuevo cuerpo perfecto, Señor, ya sin deficiencias, sin enfermedades, sin envejecer. Gracias, Señor, también porque dice tu palabra que nos darás vestiduras blancas. Esas vestiduras blancas, Señor, que hablan de la santidad y de la perfección, Señor. Gracias también porque nos has asignado un nombre nuevo, el cual conoceremos ahí, el nombre del cual, Señor, damos testimonio que es la autoridad que tú has puesto, Señor, sobre nuestras vidas, Padre. Nos darás una nueva ocupación,
Nos darás nuevas actividades, Señor, una nueva habitación, una nueva morada, Señor. Nuevas relaciones, Padre, donde no habrá recuerdos que nos lastimen, donde no recordaremos más todo aquello que nos hace daño aquí en la tierra, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que ese lugar es perfecto y es al que anhelamos ir y estar ahí por la eternidad. Y no tanto por el lugar, sino por el hecho de estar junto a ti. Como te cantábamos esta mañana, Señor, y verte cara a cara, Padre. Cuando estemos ahí, no habrá palabras que puedan expresar, Señor, lo que sentiremos de agradecimiento por lo que has hecho por nosotros. Y por eso te damos gracias, Señor, por darnos esta esperanza. Que esta palabra de hoy, Señor, sirva de motivación a cada uno de nosotros para esforzarnos más, para vivir más en santidad y para servirte más, Señor, sabiendo que nuestro servicio aquí en la tierra tiene efectos eternos en el cielo, Señor. Y por supuesto, para predicar más tu palabra y alcanzar a todos aquellos, Señor, que aún no están en Cristo. Hacerles conscientes, Padre, de que si no hacen su profesión de fe hacia ti, si no deciden renunciar a su pecado y convertirse y no alcanzar la salvación, Señor, por gracia que tú tienes para tus hijos por la fe, Señor, pasarán la eternidad en el tormento eterno. Ayúdanos, Padre, a estar conscientes de ello y darte buenas cuentas del tiempo que tú nos permitas vivir de aquí hasta que nos llames a tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cierra tus ojos y vamos a entonar un canto para darle gracias al Señor.